Hola a todos y a todas. Les doy primero que todo la más cordial bienvenida a la ayudantía número 7 correspondiente a modelación empírica, especialmente a modelación empírica utilizando la metodología de métodos cortos, ¿verdad? Se va a enfocar a la modelación empírica de los siguientes sistemas. Primero el de primer orden, el segundo de segundo orden subamortiguado y segundo orden sobreamortiguado. Los sistemas de primer orden pueden ser sistemas dinámicos, los cuales nosotros podemos modelar con una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. La, los de segundo orden ya obviamente pueden ser de dos formas. Uno, un sistema en donde el sistema sea descrito por una ecuación diferencial de segundo orden, o bien un sistema en donde se acoplen dos sistemas por separado de primer orden, cosa de que la respuesta final sea el acoplamiento de estos dos sistemas de primer orden, dando finalmente un sistema de segundo orden, ¿ya? Primero que todo vamos a ver el análisis empírico de lo que vendría siendo un sistema de primer orden, ¿ya? Tenemos que esa es la curva característica de un proceso o una respuesta de un modelo dinámico de primer orden, ¿verdad? Ante en este caso, un cambio escalón en la entrada. Tenemos que es claramente una curva exponencial llegando a cierta tendencia, ¿verdad? Perdón, hasta cierta asíntota, en donde podemos notar al tiro varias cositas. Uno, que tenemos un cierto tiempo de retardo, ¿verdad? Un retraso por transporte, ¿verdad? En donde obviamente la medición de la variable va a demorar un poco en la salida debido a que en la entrada la perturbación tiene un tiempo para afectar dentro del sistema y después ser medida a la salida. ¿Ya? Estas gráficas, estas curvas siempre son de la variable respuesta, en este caso y en función del tiempo, en función del tiempo, valga la redundancia. Entonces, ¿cuál vendría siendo la forma general de la función de transferencia de primer orden? Es la que tenemos aquí a la derecha. F de t es en función de la variable compleja S, esto ya es en el plano de Laplace, igual a G, que es la ganancia dentro del estado estacionario, por la exponencial menos tau de tiempo muerto, que es el tiempo de retraso con transporte, por S, que es la variable compleja, sobre tau por S más 1. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos hacer mediante el análisis de estas curvas es determinar G, tau sub d, que es dead time o tiempo muerto por retardo por transporte, y el tau. ¿Ya? Con esas tres cositas podemos, con esos tres parámetros, mejor dicho, podemos caracterizar la función de transferencia del sistema. En este caso, un sistema de primer orden. ¿Ya? Ok, entonces, para más facilidad, vemos los pasos a seguir para poder determinar estos tres parámetros. Primero que todo, determinar tau d. Tau d se puede determinar fácilmente viendo la curva y notando cuando ésta se empieza a alzar desde su valor de 0, que es del estado estacionario, es decir, cuando su valor de desviación tiene un valor distinto a 0. Es decir, cuando la perturbación se hace presente en la medición de la respuesta. Nada más que eso. O sea, chocamos el punto en esta curva y hacia abajo tenemos el tiempo muerto. Ok, determinar G, que vendría siendo la ganancia en el estado estacionario debido a, en este caso, un cambio escalón en la entrada. Y la asíntota, que vendría siendo A por G, vendría siendo el valor del salto escalón por la ganancia del estado estacionario. Entonces, si nosotros tenemos un valor, una desviación, por ejemplo, de 1 en el salto escalón, G vendría siendo el valor a la que llegue
esta curva, ¿verdad? El valor a la cual tenga convergencia o quede como asíntota esta curva, ¿ya? No es nada más que eso. Luego, para conocer tau, tenemos que calcular A por G, ahí solo G, un error, es A por G por 0,632, ya que teóricamente esta expresión se describe por 1 menos la exponencial de menos t sobre tau, ¿verdad? Entonces, cuando t es igual a tau, tenemos justo la respuesta, el 63,2% de la respuesta, ¿verdad? Final. O el 63,2% del valor de la respuesta al salto escalón de la entrada. Entonces, para poder conocer eso, simplemente evaluamos el A por G por 0,632, lo ponemos dentro de la gráfica, ¿verdad? En el eje vertical, vamos hacia la curva y chocamos y bajamos verticalmente hacia tocar con el eje temporal, ¿verdad? Con eso determinaríamos el tau apóstrofe o el tau comilla, porque ese tau no vendría siendo el tiempo de respuesta dinámica del proceso, ya que ahí está metido el tau d, ¿ya? Por tanto, el tau que nosotros necesitamos para poder ponerlo dentro de la función de transferencia es ese tiempo menos el tiempo de retraso por transporte, ¿verdad? Que vendría siendo el tau. Y luego simplemente nos queda reemplazar en la función de transferencia. En esta ayudantía veremos un ejemplo de cómo utilizar un gráfico de este estilo. Luego tenemos un caso de un sistema de segundo orden subamortiguado. En este caso, un sistema subamortiguado estable. ¿Ya? ¿Por qué se le dice estable? Porque finalmente la curva llega a un valor asintótico. ¿Ya? Obtiene un valor, digamos, constante y no fluctúa durante un tiempo infinito o tampoco fluctúa en valles y montes crecientes, ¿ya? En este caso es un proceso controlado, o bien, mejor dicho, es un proceso subamortiguado estable, ¿ya? Entonces, una respuesta oscilante. Entonces, bueno, la descripción matemática del estado estable no es nada más que la función f, ¿verdad? Que es la que describe esta curva, tiende a g, perdón, nuevamente aquí hay un pequeño error, cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Ya? Es decir, alcanza una asíntota en un tiempo infinito. Nada más que eso. Entonces, hay varias cosas que podemos determinar aquí, pero primero es ver qué vendría siendo nuestra tarea final, que es simplemente obtener nuevamente la función de transferencia característica del sistema, ¿verdad? Donde tenemos nuevamente G, que es la ganancia del estado estacionario, tau D, tau, ¿verdad? El tiempo de respuesta dinámica del sistema, y chi, ¿ya? Que es un parámetro propio de los sistemas de segundo orden, o bien sistemas que se describen por una ecuación diferencial de segundo orden, ¿ya? No de dos acoplados, no de dos de primer orden acoplados, ¿ya? Ok, entonces, primero que todo, vemos algunos parámetros que podemos identificar dentro de la gráfica. El valor 0, que es del estado estacionario, hasta el valor AG, tiene una altura B. El valor AG hasta el máximo o el pic de la curva vendría siendo A. P vendría siendo el tiempo o periodo entre dos montes, ¿verdad? Y el tau P, o sea, el TP vendría siendo el tiempo para alcanzar el valor máximo. El tau R, que vendría siendo el tiempo de respuesta, la primera vez que se llega al valor del nuevo estado estacionario, que es AG. Tau S, que es settling time, que es cuando ya la curva llega a su valor de estado, o su valor asintótico, mejor dicho, al nuevo estado estacionario, lo cual se mide
que la curva no varíe entre un 5% superior o 5% inferior al nuevo valor del estado estacionario. Entonces, ¿cómo determinamos el valor de G, el valor de tau, el valor de chi y el valor de tau d? Ok. Primero que todo, se obtienen los valores gráficos que podemos determinar dentro de la descripción gráfica de la curva oscilante. Primero B, A, C y P. ¿Ya? Esos son los 4 términos que debiésemos determinar gráficamente, ¿verdad? Simplemente rayando ahí el gráfico y midiendo dentro de los ejes. Y conocer los siguientes parámetros analíticos o expresiones analíticas características de esta curva. Primero el overshoot, el decay ratio y el periodo, ¿verdad? El overshoot no es nada más que la razón entre la altura de este nuevo estado estacionario con respecto al estado estacionario inicial. Perdón, es la razón entre la altura del nuevo estado estacionario hasta el peak versus la altura del estado estacionario inicial hasta el nuevo estado estacionario, que es básicamente A sobre B por 100%, ya que lo medimos en orden de porcentaje. Analíticamente, eso es igual a la exponencial de menos pi por chi sobre la raíz de 1 menos chi al cuadrado. ¿Ya? Decay ratio no es nada más que el overshoot al cuadrado y básicamente corresponde a la razón de decaimiento entre un monte consiguiente con otro. ¿Ya? Entre montes consecutivos. Y esto se mide como C sobre A, por ejemplo. Este C sobre A, es decir, medir la altura de los montes, no nada más que eso. Lo cual es overshoot al cuadrado, entonces esta expresión al cuadrado no es nada más que exponencial de menos 2 por pi. Ahí pueden ver. Y analíticamente el periodo se escribe como 2pi por tau sobre, sobre la raíz de 1 menos chi al cuadrado. Esas son expresiones analíticas desarrolladas desde la resolución analítica en el plano temporal de la ecuación diferencial de segundo orden que describe este sistema. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder determinar los términos y parámetros de la función de transferencia para este sistema? Uno, se obtienen los valores gráficos que ya lo revisamos. Se calcula overshoot y decay ratio. La verdad es que se puede calcular uno u otro. Con cualquiera de esos estamos. Luego se obtiene chi desde estas expresiones analíticas, porque vamos a tener A sobre B, y la overshoot y el decay ratio únicamente dependen de chi, así que podemos despejar chi. ¿Ya? Al tener chi, podemos enchufarlo básicamente a la ecuación del periodo y con eso obtener, o sea, despejar y obtener el tau. Entonces con eso ya tendríamos G, que es básicamente un valor obtenido gráficamente, ¿verdad? Tendríamos tau sub t, que es el tiempo que se demora, obviamente, en subir esta curva, esta respuesta. Aquí en este caso es 0. El tau y el chi. Y por último caso tenemos un sistema de segundo orden sobreamortiguado, que en este caso sí corresponde a la integración o el acoplamiento, mejor dicho, de dos sistemas de primer orden, ¿ya? En donde nuevamente tenemos que determinar G, tau sub t, y en este caso tenemos un tau 1 y un tau 2, ¿ya? Uno de los métodos para poder resolver esto, que es uno de los métodos cortos, es el método de Harriot, ¿ya? También existe el método de Smith y otro más, ¿ya? Pero en este caso vamos a ver o vamos a resolver con respecto al método de Harriot. Pueden resolver el mismo ejercicio usando el método de Smith para poder obviamente contrastar los resultados y ver si es que ambos llegan a la misma respuesta final, que es lo que obviamente debiese pasar. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo los pasos de resolución?
Vemos que esto es la respuesta, obviamente, a un impulso. Tau, primero se obtiene T1.3. No significa nada fenomenológico 1.3 ni nada, ¿ya? Es simplemente del modelo. Bueno, se ve que T1.3 es 1.3 por Tau1 más Tau2 y T0.5 es 0.5 por Tau1 más Tau2, no nada más que eso. ¿Ya? T1.3 es el tiempo para que la respuesta llegue al 70%, o sea, al 73%. ¿Ya? Es decir, ¿en qué tiempo el modelo o el sistema llega al 73% de la respuesta final o el valor asintótico? Con eso podemos determinar T0.5, ya que T0.5 no es nada más que T1.3 partido en 1.3. ¿Ya? Sale de esta ecuación, donde T1.3 es T1.3 estimado en el gráfico menos el tau de tiempo muerto. Luego se busca la respuesta evaluada en el tiempo 0.5, obtenida desde la ecuación del paso 2, ¿verdad? Por ejemplo, vemos acá, chocamos con la curva característica, nos vamos a la izquierda y obtenemos un valor para un valor para el eje vertical, ¿verdad? Y luego se calcula la razón entre el valor que encontramos y el valor finalmente de del asintótico. Luego se entra al gráfico del método de Harriot, en donde tenemos I sobre AG, es decir, este I encontrado al tiempo 0.5, interceptado con una cierta curva del método, específica para el método de Harriot, en donde nosotros al interceptar con dicha curva y nos vamos verticalmente hacia abajo, tenemos un valor para Tau1 sobre Tau1 más Tau2. Por tanto, cuando tengamos ese valor, podemos generar el siguiente sistema de ecuaciones. Damos este valor igual a X. El sistema de ecuaciones vendría siendo T0.5 igual a 0.5 por Tau1 más Tau2 y X es igual a Tau1 sobre Tau1 más Tau2, básicamente. Entonces, con eso podríamos estimar Tau1, Tau2, G y Tau D o el tiempo de tiempo muerto, dead time, para el sistema y caracterizar así el sistema de segundo orden sobre amortiguado. Ok, entonces vamos ahora a comenzar con la parte de ejercicios y aplicación de métodos cortos. En primer caso, bueno, los ejercicios básicamente es determinar la función de transferencia que describe los sistemas presentados. Y los sistemas presentados son los siguientes: 1, 2 y 3. ¿Ya? Podrán notar claramente que este se parece mucho a lo que es un proceso de primer orden, ¿verdad? Un sistema que responde a primer orden. Este vendría siendo un sistema de segundo orden subamortiguado y este vendría siendo un sistema de segundo orden sobreamortiguado. Entonces tenemos segundo orden sobreamortiguado, segundo orden subamortiguado y primero. Vamos a partir con el primero, ¿ya? Sabemos que la función de transferencia a la cual nosotros tenemos que llegar, obviamente en el plano de Laplace, es g por la exponencial de menos tau d por s sobre tau s más 1. Todos estos parámetros, ¿verdad?, fueron explicados en la parte del resumen de esta misma ayudantía. Ok, entonces, ¿cómo podemos obtenerlo? Bueno, y el paso a paso de cómo obtener cada uno de los términos también. Esto ahora lo vamos a aplicar. Primero que todo, el AG, que es A por G, donde A es el valor del salto escalón o del impulso en la variable de entrada.
¿Ya? Ojo que una función salto y una función impulso en la entrada son distintas, ya no es que sean la misma palabra, o sea, distintas palabras para un mismo concepto. Para nada, ¿ya? Ojo con eso. Eh, ok, y G vendría siendo la ganancia que nosotros estamos buscando. Y esto vendría siendo el valor de la asíntota del gráfico. Asíntota. Y la asíntota, matemáticamente, es el concepto de cuando una curva tiende a cierto valor. Cuando tendemos al infinito, por ejemplo, uno de sus ejes, en este caso el eje del tiempo. Si nosotros tendemos al infinito el eje del tiempo, nosotros vamos a ver que esto va a tender constantemente al valor de 5. Esa vendría siendo la asíntota. Por tanto, A por G es igual a 5. Si nosotros consideramos que el salto escalón que produjo esta respuesta es igual a 1, G es igual a 5. Eso obviamente va a depender del ejercicio y que les diga cuánto vale el salto escalón. ¿Ya? En este caso lo vamos a considerar todos como 1. Luego, tenemos el tiempo, o el tiempo de retardo por transporte, o sub D. Podemos verlo exactamente en el gráfico. Podemos ver la curva de respuesta no se eleva inmediatamente, sino que se demora específicamente justo 6 segundos en obtener una respuesta a cierto cambio en la entrada. 6 segundos. Entonces, tau sub d es igual a 6 segundos. ¿Ya? Y ahora nos quedaría obtener tau. Para obtener tau tenemos que obtener el valor de 0,632 A por G, que es el valor de la asíntota. Es decir, ¿cuándo se obtiene? Y nos vamos a preguntar, ¿cuándo se obtiene? ¿A qué tiempo se obtiene, mejor dicho? El 63,2% del valor de la respuesta en el nuevo estado estacionario, ¿verdad? Entonces tenemos que multiplicar 0,632 por AG. Y AG es, en este caso, esto es igual a 3,16. Vamos a comprobarlo, 3,16. ¿Ya? Lo que vamos a aproximar a 3,2 para leerlo en el gráfico. Ok, nos vamos al eje vertical. Acá está el 3, 3,2. O sea, perdón, 3, 3,1, 3,2. Vamos a intersectarlo con la curva. Característica de primer orden. Y nos vamos hacia abajo. Bueno, vemos que al final llegamos hasta este punto que es justamente 11 segundos. Entonces, tau es 11 segundos. No, tau prima es 11 segundos, ya que ese tau prima representaría el valor de tau en el gráfico, pero tenemos que conocer que tenemos un tiempo de retraso por transporte, o de retardo. Entonces, el tau real, es decir, el tiempo o velocidad dinámica de cambio de la respuesta del sistema, vendría siendo tau igual a tau prima menos tau de retraso por transporte. Entonces, esto es igual a 11 menos 6. Entonces, finalmente son 5 segundos para tau. Finalmente, ¿cómo nos quedaría la función de transferencia? Nos quedaría g, que es 5, por la exponencial de menos el tiempo de retraso por transporte, que es 6. 6s sobre tau por s. Tau es 5 por s más 1. Esa vendría siendo la ecuación o bien la función de transferencia que describa específicamente a este sistema. ¿Ya? Vamos con el segundo caso.
tenemos que esto es un sistema de segundo orden subamortiguado, es decir, vamos a tener un sistema el cual se describe por una ecuación de segundo orden, y nosotros podemos ir determinando los valores que nos iban sirviendo para obtener gráficamente valores como overshoot, el decay ratio y todo lo demás que nos va a permitir conocer la función de transferencia, los parámetros de la función de transferencia de este sistema, los cuales se agrupan de la siguiente manera. Eh, ahí. ¿Estamos bien? No, aquí faltó un 2. Ya, perfecto. Entonces tenemos que determinar tau, g y tau d. Y también chi, ¿verdad? Ok. Entonces, primero que todo, vamos a medir cuánto cambia desde el valor del estado estacionario hasta el nuevo valor del nuevo estado estacionario. Y esto es de ahí hasta ahí. Y este valor le vamos a llamar V. Luego, desde el del nuevo estado estacionario, que es 2, hasta el peak de la respuesta, vendría siendo este valor, que lo vamos a llamar A. Luego tenemos en la altura del siguiente monte, que lo vamos a llamar C. Y también otro valor importante, también otro valor importante es el periodo, que es el tiempo que se demora entre el sistema entre dos montes. ¿Ya? P. Entonces, sigamos los pasos que habíamos acordado. Primero que todo, determinamos de forma gráfica lo que vendría siendo el decay ratio o el overshoot. En este caso, vamos a determinar el overshoot, el cual no es nada más que B sobre A. ¿Ya? El overshoot, que vendría siendo cuánto se eleva, cuánto es el máximo con respecto al cambio en el estado estacionario, al nuevo cambio del estado estacionario. Entonces sería, perdón, A sobre B. Disculpa. A sobre B. Ok. Entonces A, podemos ver que llega hasta este punto, que es 2,9. Pero parte desde 2. Así que A vale 0,9. Y B parte desde 0 y llega hasta 2. Así que esto es 0,9 partido en 2. Y esto es igual a 0,45. Luego, sabemos que analíticamente la expresión del overshoot es igual a la exponencial de menos pi por chi sobre la raíz de 1 menos chi al cuadrado. Por tanto, 0,45 es igual a esa expresión analítica. Lo cual entonces podemos despejar. Nos vamos a quedar aquí con el logaritmo natural, que es obviamente la inversa de la exponencial neperiana. Vamos a pasar al tiro menos pi. Esto nos quedaría como chi sobre 1 menos chi al cuadrado.
Esto es un número, ya que el logaritmo natural de 0,45 partido en menos pi nos da cierto valor. Vamos a hacerlo acá. 0,45 logaritmo natural de 0,45 partido en pi. Menos 0,254. Si pasamos multiplicando por la raíz de 1 menos chi al cuadrado, nos quedaría 1 menos chi al cuadrado aquí es igual a chi. Si elevamos todo esto al cuadrado, nos vamos a ir hacia la derecha ya que nos quedamos sin espacio. Si elevamos todo esto al cuadrado, nos queda eso al cuadrado 0,0646. Nos quedaría 0,0646 por 1 menos chi al cuadrado por igual a chi al cuadrado. Finalmente, nos quedaría 0,0646 menos 0,0646 por chi al cuadrado igual a chi al cuadrado. Por tanto, chi, si lo despejamos, quedaría como 0,0646 partido en 1 más 0,0646, todo esto en raíz. Y eso nos da como valor 0,246. Lo cual obviamente podemos aproximar a 0,25. Ese vendría siendo el chi. ¿Ya? De hecho, ese es el chi que yo utilicé para generar la curva esta en MATLAB. Estas son curvas cocinadas, ¿verdad? Para ir obteniendo los parámetros. Sirven, sí, ningún problema, pero fueron cocinadas. Y el chi que utilicé para poder generar dicha curva en MATLAB fue 0,25. Entonces, con métodos cortos se podía llegar a algo semejante, ¿verdad? Aproximado a 0,25. Desde luego, ahora podemos obtener el valor de tau desde la expresión analítica del periodo. Recordemos que esto era 2pi por tau sobre 1 menos chi al cuadrado. ¿Verdad? Bueno, despejando tau desde aquí, lo podemos hacer aquí. Vamos a ver todo eso. Ok, tenemos que chi es igual a 0,25. ¿Cuánto es P de forma gráfica? Vamos a leer. P es cuánto se demora desde un monte a otro. Entonces vamos desde este punto. Bueno, en la mitad de este. Ahí. Sería 8,5 y la mitad de entre estos. El cual es, si no me equivoco, 21,5. Por tanto, P es igual a 21,5 menos 8,5. Y esto es igual a 13. Este es finalmente el valor de P. ¿Cómo podemos obtener tau?
valor de S. Sabemos que démosles cualquier valor a tau, digamos 5. Sabemos que analíticamente P está descrito como pi por tau sobre la raíz de 1 menos chi al cuadrado. Entonces, bueno, P es igual a 2 por pi por tau. Esta es como la forma numérica de resolverlo en Excel. Sobre la raíz de 1 menos chi al cuadrado. P nos da 32,4, ¿verdad? Porque claramente no es el valor de chi que estamos, o sea, el valor de tau que debe ser. Entonces, la diferencia entre ambos P, entre el real y el que estamos calculando, queremos que sea igual a 0, su diferencia. O su bien, mejor su diferencia al cuadrado. No es necesario en este caso al cuadrado, ya que no estamos sumando diversos efectos, sino que simplemente uno. Ok, vamos a minimizar este valor. Tenemos que sea cercano a 0, cambiando el valor de tau. Entonces lo que va a hacer el Excel va a ir iterando valores con tal de que ambos P sean iguales. Ya, mediante el método de Newton-Raphson. Ok, entonces nos da un valor de tau igual a 2. Entonces ese vendría siendo el tau que nosotros estamos buscando. Tau es igual a 2. Entonces finalmente podemos ver que ya tenemos todos los términos para poder completar en la función de transferencia. Ya que si asumimos un cambio escalón a igual a 1, tenemos que la función de transferencia queda como f sub t igual a g por el valor asintótico, que es 2, por la exponencial, menos tau d, que es lo que se demora en subir la respuesta. En este caso es 2 segundos. 2 por S. Sobre tau al cuadrado, 4 por S al cuadrado, más 2 por tau por 0,25. Entonces, 2 por 2 por 0,25 es 1. Entonces nos quedaría S. Más. Entonces, esta es la expresión que describe, o bien, esta es la función de transferencia que describe este proceso. O el cambio de ese proceso dinámico. Ya. Entonces, ahora vamos con el último caso, que es el de segundo orden sobreamortiguado. En este caso vamos a resolverlo mediante el método de Harriot. Lo que primero tenemos que hacer, nuevamente, es determinar cuál vendría siendo el valor de la síntesis. Como podemos ver gráficamente, es igual a 2. Entonces, asumiendo un cambio escalón igual a 1, G vendría siendo igual a 2. Bueno, tengamos también en cuenta cuál vendría siendo la ecuación de la función de transferencia. G por exponencial de tau sub G por S por tau 1S más 1 por tau 2S más 1. Claramente este es el acoplamiento de dos sistemas de primer orden. ¿Ya? Entonces ya tenemos G. Tau sub t también podemos obtenerlo fácilmente, ya que es el valor cuando se empieza a levantar la curva. En este caso es 3 segundos. Ya. Entonces, ¿cuál vendría siendo tau 1 y tau 2? Harriot propone el siguiente método. Debemos encontrar un parámetro llamado T1.3, que es 1.3 veces tau 1 más tau 2, y T0.5, que es 0.5 veces tau 1 más tau 2. Por tanto, desde esto se lleva que
0.5 es igual a 0.5 T1.3 partido en 1.3. ¿Ya? Y T1.3, Harriot determinó que es el tiempo cuando se llega, cuando se alcanza, mejor dicho, el 73% de respuesta de AG. ¿Ya? Entonces, para encontrar T1.3, tenemos que encontrar el 73% de AG. Entonces, 0,73 por AG es igual a 0,73 por 2. Y eso es igual a 1,46. ¿Sí? Entonces, si nos vamos con ese valor de 1,46 hacia el gráfico, ya, 1,46 es el gráfico, tenemos aquí 1,45, 1,50, 1,55, así que vamos a tomar el valor de 1,55 como aproximado. Chocamos con la curva y nos vamos hacia abajo. Vemos que... Uy, se volvió loco mi mouse. Ya. Vemos que queda casi a la mitad entre este valor y este valor, así que nos vamos hacia abajo y podemos asumir que el T1.3 es 14,5. Pero ojo, ese es el valor T1.3 prima que le podemos llamar, ya que está sumado con el valor del tiempo de retraso. Por tanto, T1.3 real vendría siendo 14,5 menos tau d. Tau d es igual a 3, como lo habíamos determinado gráficamente. Entonces esto es igual a 11,5 segundos. Bacán. Ahora vamos a determinar tau, o sea, T0.5. T0.5, como habíamos visto, es 0.5 por T1.3 partido en 1.3. Entonces, 0.5 por 11,5 partido en 1.3. Y eso es igual a 4,42, lo cual vamos a aproximar a 4,4 para trabajar con un decimal. Segundos. ¿Ya? Finalmente, para poder entrar al gráfico, a la curva de Harriot, nosotros tenemos que evaluar la respuesta en el tiempo T0.5. ¿Y eso cómo lo hacemos? Simplemente evaluando este T0.5 en el gráfico y evaluar cuál vendría siendo el valor de la respuesta. Ojo que este T0.5 es el real. Tenemos que obtener el valor que vamos a iterar en el gráfico, el cual vendría siendo T', que es 4,4 más el tiempo de retraso, que es 3. Entonces nos quedaría 7,4. Lo cual obviamente podemos buscarlo como 7,5. Entonces, este es 6, 7, 7,5. Entonces nos vamos hacia arriba con este valor hasta intersectar con la curva. Y nos va a dar un valor cercano aquí. Entre la mitad, digamos, bueno, esto yo lo vi más a la mitad.
ahí más o menos. La mitad entre 0.65 y 0.7, así que le di un valor de 0.675. Luego, el parámetro de entrada al gráfico de Harriot es I evaluado en t igual a 0.5 sobre A sub g, que es el valor asintótico. Y esto es igual o aproximado a 0,38, para dejarlo todo en un decimal. Con este valor podemos iterar dentro del gráfico, bueno, perdón, no es 0,38, es 0,34. Entonces, con este valor podemos entrar al gráfico o a la curva de Harriot para obtener un valor de tau 1 sobre tau 1 más tau 2. Y esto ya lo hice. Aquí básicamente es 0.35. No me queda un poquito la curva muy cerca, pero bueno, vamos a obviar eso. Nos vamos hacia la derecha, chocamos con la curva y al final obtenemos un valor en el eje horizontal. Este está bien cerca de, este es 0,8, 0,85, 0,9, vamos a darle un valor de 0,88. Entonces, según el gráfico de Harriot, la curva de Harriot, 0,88 es igual a tau 1 sobre tau 1 más tau 2. Y anteriormente teníamos que T 0.5 es igual a 0.5 por tau 1 más tau 2. Entonces tenemos que 4.4 es igual a 0.5 por tau 1 más tau 2. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Bueno, esto es fácil de resolver, ya que podemos ver que 8,8, o bien pasamos el 0,5 para acá, dividiendo, nos va a quedar 8,8 es igual a tau 1 más tau 2. ¿Verdad? Entonces esto lo podemos reemplazar aquí. Entonces nos va a quedar 0,88 es igual a tau 1 sobre 8,8. ¿Verdad? Por tanto, 8,8 por 0,88 es igual a 7,7. O 7,74, pero la mejor en 7,7. Y habíamos visto que tau 1 más tau 2 es 8,8, por tanto, tau 2 es igual a 1,1. Finalmente, la función de transferencia nos quedaría como g, que es nuevamente la ganancia en el estado estacionario, 2 por la exponencial de menos el tiempo perdido por retardo, que en este caso era 3, si no me equivoco, sí, 3 por S, partido en tau 1 por S, 7,7 S más 1 por 1,1, que es tau 2 S más 1. Entonces, esa vendría siendo la ecuación o la función de transferencia que describe al sistema sobreamortiguado que vemos en pantalla. Bueno, estos han sido los ejercicios acerca de métodos. Espero que se haya entendido. Ante cualquier duda pueden escribirme a mi correo y contento podré responderles. Bueno, sin nada más que agregar, me despido y espero que tengan una muy buena semana. Hasta luego.